Hola, ¿cómo están? En nombre de la Corporación Cultural de Vitacura y Lomata Cultural, les damos la bienvenida a esta, la cuarta y última charla del ciclo Hitos de la Guerra Fría. Hoy el tema que abordaremos es la unificación de Alemania. La unificación de Alemania viene precedida de toda una serie de eventos históricos. Por cierto, el más conocido y tal vez el que es simbólicamente más potente es la caída del muro de Berlín, y hay que tratar de explicar las razones de esa caída. Pero por cierto también viene precedido de la debilidad relativa de la Unión Soviética en un periodo crítico. En consecuencia, mi idea en términos del esquema que tiene la ponencia son básicamente abordar cuatro cosas. Uno es tratar de explicar las razones de por qué la Unión Soviética va a estar en tal posición de debilidad que va a ser inviable intentar rescatar a Alemania de su colapso, Alemania del Este de su colapso, y evitar eventualmente también su unificación. En segundo lugar, tratar de trazar una cierta trayectoria que lleva precisamente al punto del término de la Unión Soviética, porque acá están ocurriendo dos cosas de manera simultánea. Uno va a ser el colapso de Alemania del Este, la otra va a ser el colapso de la Unión Soviética. Y tal vez en tercer lugar, indagar un poco en dos procesos de carácter específico. Es decir, por un lado hay una cierta cualidad o característica que va a empezar a tomar la Unión Soviética, particularmente a partir de la década de los 80, y quizás también entender de que la caída del muro de Berlín no es simplemente un acto espontáneo, sino que también tiene explicaciones a lo largo de la historia, y en la cual una serie de individuos particulares van a tomar decisiones que van a ser cruciales para entender finalmente ese colapso. Ahora, si uno toma la historia de la Unión Soviética, y partamos por el gran actor de la Guerra Fría, y uno trata de identificar a aquellos sujetos que colaboraron a no solamente el surgimiento de la Unión Soviética en una etapa inicial, sino que eventualmente a su colapso posterior. El punto de partida, evidentemente, están los dos primeros, ¿no es cierto? Nikita Khrushchev, quien reemplaza a Stalin cuando Stalin muere en 1953, y Leonid Brezhnev, que tiene un periodo muy extenso de tiempo hasta el año 82, cuando también es removido. Ahora, nosotros dijimos de que Leonid Brezhnev es el secretario general del Partido Comunista Soviético cuando la Unión Soviética invade Afganistán. Y también mencionamos en su momento de que la invasión a Afganistán es una parte componente, no la única, que va a explicar la debilidad en la cual empieza a caer la Unión Soviética a partir de, acentuándose en realidad, en la década de los 80. Ahora, clave en este proceso va a estar dado en dos figuras que tienen un periodo de gobierno muy corto: Yuri Andropov, miembro, ex jefe de la KGB, y Konstantin Chernenko, que ustedes pueden observar de que toman el gobierno en un periodo crucial para la Unión Soviética, que está en plena invasión finalmente de Afganistán. Y esta trayectoria es relevante porque evidentemente termina con la asunción de Mikhail Gorbachev al poder en 1985. ¿Por qué esto es clave, creo yo? Primero porque paradójicamente Gorbachev nace en 1931. ¿Para qué tiene que ver eso? Me podrían decir ustedes. Tiene que ver con que es el único secretario general del Partido Comunista Soviético que no estaba vivo al momento de la Revolución de Octubre de 1917. Recuerden ustedes que 1917 es el momento en el cual los bolcheviques se toman el poder. Luego hay un periodo de guerra civil, Lenin a la cabeza, Lenin muere, es reemplazado por Stalin. Entonces, si uno toma la serie de figuras, desde Khrushchev hasta Chernenko, todos ellos tenían una especie de óptica psicológica que miraba más bien hacia comienzos del siglo XX y eventualmente finales del siglo XIX. Es decir, su visión de mundo estaba anclada a grandes imperios, estaba anclada a la historia zarista, estaba en alguna medida conectada con el impulso tan profundo que tuvo en su momento la escritura de Marx. Y sin embargo, Gorbachev nace en un periodo distinto, nace más bien en un periodo que está situado en la Segunda Guerra Mundial, y particularmente en los impactos que tiene la Segunda Guerra Mundial para los sujetos que la experimentaron. Gorbachev nace en un pueblo muy pequeño, en un pueblo que toma el nombre de Privolnoye,
Eso está en la frontera suroccidental de Rusia, la Unión Soviética en su momento. Nace una familia campesinos por lo demás. Su padre va a la guerra. De hecho, Gorbachev concibe en un momento que su padre puede haber muerto en la guerra porque no se tiene información respecto a lo que estaba ocurriendo con él durante mucho tiempo. Y de hecho, recibe información contradictoria. Hay alguna información que emerge de la fuerza militar soviética en su momento que confirma que su padre ha muerto y otra información que dice que su padre sigue vivo. Y ese aspecto, nótenlo, ese aspecto es muy interesante porque manifiesta ya una predisposición temprana a entender los problemas que tiene la información contradictoria. Y de hecho, cuando tome el poder, uno de los focos que va a tener Gorbachev va a estar precisamente dado en el tema de la información. Hay un concurso muy interesante en el cual participa Gorbachev con su padre. Entre paréntesis, se puede decir Gorbachev o Gorbachov dependiendo de si atendemos a la fonía del alfabeto cirílico o hacemos una correspondencia en torno a la letra más similar del alfabeto cirílico, pero pueden ser por parte de las dos. Hay un concurso en el cual participa Gorbachev con su padre, tendiente a tratar de incrementar la productividad de grano en la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética en un periodo crítico estaba tratando de mejorar su producción económica. Participan miles de agricultores en todo el mundo. El padre de Gorbachev gana ese concurso, reciben la Orden de Lenin, que era probablemente el premio más importante que podía recibir un civil, y Gorbachev recibe la Orden del Trabajo Soviético. Y esto es clave, porque recibiendo esa orden le entregaba ciertos privilegios a Gorbachev que de otra manera no podría haber entendido, no podría haber entregado. Este privilegio era acceder a los estudios universitarios en la Universidad Estatal de Moscú sin la necesidad de pasar por exámenes. Entonces piensen, un pequeño niño de una familia de campesinos, una familia pobre, debido finalmente al esfuerzo de trabajo de su padre, logra ascender rápidamente en el ámbito al menos de las oportunidades que se te abren cuando tú estudias en la universidad. Y efectivamente entonces Gorbachev entra a la universidad a estudiar la carrera de Derecho, la Universidad Estatal de Moscú. En esa universidad, Gorbachev reconoce sus aptitudes para el teatro. Él fue, de hecho, un actor en el ámbito universitario. Su biógrafo oficial, de hecho, menciona de que acá también hay una conexión clara con la política, dado que el teatro eleva, por así decir, el carisma que pudiera tener una figura y los dotes comunicacionales. Y es acá también, en este contexto biográfico, donde Gorbachev conoce a su esposa Raisa, que también se encuentra estudiando en la universidad en Moscú. Ahora, menciono esto porque quiero tratar de recalcar la enorme diferencia generacional que existe entre Gorbachev y los secretarios generales que le precedieron. Esto por un par de razones. Primero porque si uno va a su esposa y uno revisa las esposas de los antiguos jerarcas, Chernenko, Andropov, Brezhnev y Khrushchev, ninguna de ellas había tenido acceso a la universidad. Todas ellas, por así decir, tenían un rol relativamente estereotípico en la sociedad soviética. Eran entonces mujeres que no tenían, por así decir, un grado de, llamémoslo así, de cierta nivelación a nivel intelectual con sus propios maridos. Estaban subsumidas a lo que hacía su marido. Raisa, en cambio, joven, energética, inteligente, habiendo estudiado en la universidad, marcaba una diferencia incluso con sus congéneres. Y eso la posicionaba en alguna medida aparte, arrastrando también en ese sentido a Gorbachev. Gorbachev, cuando asume en el poder, lo asume en parte por el empuje que hace Andropov. Andropov conoce a Gorbachev en su periodo de juventud, lo hace avanzar en la carrera partidista y cuando muere Chernenko, bien, Gorbachev está en posición de tomar el poder. Quiero decir todo esto para entender de que la razón por la cual la Unión Soviética va a empezar a transformarse tiene un foco de orden generacional, tiene un foco de orden cognitivo, tiene un foco en torno a cómo Gorbachev mira la realidad y está dispuesto a correr riesgos que la inercia de la Unión Soviética no permitían con los predecesores de Gorbachev en ese contexto. Ahora, creo que hay tres dimensiones de la toma de poder de Gorbachev que son muy importantes para entender el tipo de decisión que va a tomar.
Una dimensión va a tener que ver, obviamente, con la relación que Gorbachev va a tener con los Estados Unidos. Es cierto de que Gorbachev logra, con el tiempo, forjar una suerte de amistad con el entonces presidente Ronald Reagan. Pero quienes conocen a Reagan entenderán de que tal vez su faceta más reconocida es que era extraordinariamente anticomunista. Y en un escenario en el cual la serie de, llamémosle, paranoia en torno al comunismo se había acentuado de manera muy profunda en la sociedad estadounidense. Ronald Reagan es, por ejemplo, el artífice de un plan que no se llevó a cabo, pero es solamente para manifestar el grado de paranoia que existía con el comunismo, denominado el plan Star Wars, el plan La Guerra de las Galaxias, que era el intento de posicionar misiles en la órbita de la Tierra que supuestamente interceptarían cualquier misil de la Unión Soviética. La era de los 80 es también una era crucial para los Estados Unidos. Cae el régimen iraní, es depuesto el Shah Pahlavi, se secuestran ciudadanos estadounidenses, la configuración de Medio Oriente comienza a cambiar y eso hace de que su posición sea también defensiva. Sin entrar en Latinoamérica, la década de los 80 también son muy problemáticas en Latinoamérica, particularmente en Nicaragua, para los Estados Unidos. Entonces hay una relación de mucha adversariedad y mucho antagonismo que Gorbachev entiende que puede ser problemática en su gestión. En consecuencia, va a tratar de realizar señales y realizar relaciones de forma tal de aminorar la tensión que existe con los Estados Unidos. En consecuencia, la posición que tiene Gorbachev en su relación bilateral es de una predisposición más hacia el pacifismo con los Estados Unidos, antes que una predisposición a tensionar la relación con los Estados Unidos que había tenido Brezhnev, Andropov y Chernenko. Segunda dimensión dentro de lo que es esta toma de posesión del propio Gorbachev está ligado a entender de que la invasión a la Unión Soviética es una invasión que solamente tiene un destino y que es el fracaso y el colapso total. Gorbachev rápidamente entiende de que la invasión a la Unión Soviética se puede transformar, como se estaba transformando en ese momento, en una suerte de Vietnam para los soviéticos, con todo el desgaste, con todo el problema económico, con todo el problema de mortalidad que eso significaba para la población soviética. Y por ende, uno de sus objetivos al tomar el poder es articular una salida relativamente ordenada de la Unión Soviética para concentrar esos recursos en el interior. Ahora, eso es muy importante, obviamente, porque indica, por un lado, de que la Unión Soviética está reconociendo de que ese avance inicial que había tenido el año 79 sobre la Unión Soviética estaba destinado al fracaso. Y segundo, que es una especie de publicidad de que el poder de la Unión Soviética para dictar, por así decir, los resultados políticos de la zona no se están desarrollando como Gorbachev está pensando o como la jerarquía de la Unión Soviética está pensando. Por lo tanto, hay un intento de salir de la Unión Soviética independientemente de los resultados políticos que eso tenga. Y tal vez lo tercero, dentro, una vez más, de esta dimensión de la toma de poder de Gorbachev, está evidentemente el problema económico. Esta es una gráfica muy interesante porque lo que trata de mostrar son crecimiento económico de la Unión Soviética fundado en tres fuentes. Ahora, ¿por qué tres fuentes? Porque hay básicamente consenso en la literatura que nadie sabe exactamente bien las tasas de crecimiento que tuvo la Unión Soviética desde su fundación en adelante. En color azul se encuentran las cifras oficiales, las cifras que el gobierno soviético informaba respecto a sus tasas de crecimiento. En color rojo, las cifras que entregaba la CIA, que uno podría decir también tiene algo de incentivo para tratar de aminorar finalmente lo que se estaba informando desde la Unión Soviética. Y en verde, las cifras revisadas que toma un economista soviético de nombre Gregory Kanin, que a partir de documentos oficiales hace una suerte de ajuste en torno a lo que estaba ocurriendo económicamente. Independientemente cuál sea la fuente que estamos utilizando, noten de que si uno toma como punto de partida ni siquiera el auge de la Unión Soviética, el surgimiento de la Unión Soviética, sino sobre todo desde la posguerra en adelante, y particularmente el último periodo de Lenin, es decir, de los 50 a los 60, el declive es pronunciado y es claro, ¿sí? O sea, más allá de que el vigor de crecimiento económico pueda mostrar diferencias, lo cierto es que hay una curva descendente muy clara y que cuando
Gorbachev toma el poder el año 85. Si uno va, por ejemplo, a las estimaciones revisadas, la Unión Soviética prácticamente no estaba creciendo. Y eso evidentemente es muy problemático porque indica, primero, de que el modelo parece que estaba completamente agotado. Segundo, de que era necesario para volver a crecer generar algún tipo de reforma. Gran parte de la discusión va a estar en la extensión que vaya a tener esa reforma. Y por último, de que, nuevamente, en un escenario de competencia global, acá no solamente una cuestión que atañe al crecimiento económico de la Unión Soviética, sino es una demostración de lo que la Unión Soviética puede hacer y del contagio que eso eventualmente entrega en términos ideológicos. Para decirlo claramente, si la Unión Soviética en términos comparativos está creciendo a tasas muy inferiores de los Estados Unidos, entonces el modelo estadounidense para el resto del mundo aparece muchísimo más atractivo. Y eso es algo que ni la Unión Soviética ni Gorbachev pueden permitir. No pueden permitir, o tienen que hacer al menos todo lo posible por mantener el atractivo y el cierto romanticismo que existía todavía en esta época por el modelo socialista, ¿sí? Entonces ese creo yo que es el escenario de toma de poder que paradójicamente va a ir ligado a los primeros pasos que van a terminar finalmente colapsando a la Unión Soviética. Ahora diría yo que hay, junto con esta triple dimensión, hay un par de restricciones a priori sobre Gorbachev que están localizadas, de hecho, en el mismo Kremlin. Es decir, cuando Gorbachev toma el poder, no hay que pensar de que su legitimidad como secretario general está inmediatamente aceptada. Recuerden, por ejemplo, que Khrushchev fue removido en un golpe de palacio. No es que haya muerto y haya sido reemplazado por Brezhnev. Fue removido por una operación, en alguna medida articulada por la KGB, pero también por miembros del Politburó. Entonces es cierto de que el pináculo del poder en la Unión Soviética está representado por el secretario general, pero eso no quiere decir de que su posición sea completamente impermeable. Corre riesgos dependiendo del tipo de decisiones que tome. Y en el caso de Gorbachev, los riesgos creo yo que estaban en los siguientes elementos. El primero estaba ligado a cuán aceptable por parte de la sociedad y por parte del partido es una reforma del sistema, lo que evidentemente obliga a preguntar por los límites que tiene una reforma. Noten además de que si uno va nuevamente a esto, pareciera ser de que, dado el declive económico, uno a priori diría, bueno, la sociedad aceptaría una reforma si es que eso implica mayor crecimiento económico. Pero en un periodo de Guerra Fría las reformas tienen una lectura política y Gorbachev está tomando un riesgo con el tipo de reformas que finalmente va a hacer. Porque en alguna medida es transmitir el mensaje de que la estructura ideológica de la Unión Soviética no es suficiente para garantizar su propia estabilidad, su propia supervivencia, sino que hay que buscar alternativas distintas de aquella que propone el socialismo para animar entonces el crecimiento económico de la Unión Soviética. Por lo tanto, lo primero tiene que ver con cuán intolerante o tolerante es la jerarquía del partido y la sociedad a lo que va a proponer Gorbachev. Y vamos a darnos cuenta rápidamente de que esa tolerancia es relativamente menor. Va a transitar en una frontera muy problemática que en alguna medida va a desestabilizar el sistema como un todo. Lo segundo tiene que ver con la pregunta de cómo logro yo hacer una reforma. ¿Qué capital requiero para hacer una reforma? Y lo que requiere Gorbachev es consenso. No hay que quedarse con la idea de que el Partido Comunista Soviético era una entidad homogénea. Para nada. Así como si uno revisa todos los partidos y uno encuentra ciertas inclinaciones asociadas fundamentalmente a figuras, yo diría que el Partido Comunista Soviético de esa época tiene básicamente 4 líneas muy claras o 4 orientaciones. Una orientación a la que pertenece Gorbachev es la idea de un Partido Comunista Soviético reformista, es decir, que acepta la posibilidad de comenzar a cuestionar algunas de sus premisas fundamentales. Pero otra segunda línea son líneas neoestalinistas. Vale decir que el problema es en realidad estos intentos de no democratizar el sistema, porque nunca fue democrático,
pero sí renunciar a la guía de Stalin, que fue algo que hizo el propio Khrushchev. Por lo tanto, esta segunda línea dice, tenemos que tratar de mantener el sistema más controlado aún, porque de esa manera podemos gestionarlo y podemos dirigirlo. Hay una tercera línea, bien pragmática, me muevo literalmente donde calienta el sol, y una cuarta línea, que es esta línea, digamos, un tanto instrumental, a la cual va a pertenecer, entre paréntesis, Yeltsin, del cual vamos a hablar algo en la próxima, al final de esta sesión. Entonces, noten de que el requisito para llevar a cabo la reforma es un consenso, pero dada la división que tiene el Partido Comunista Soviético, un consenso es muy difícil de conseguir. Y gran parte del capital político de Gorbachev va a estar destinado precisamente en eso. Y tal vez lo último que hay que decir en torno a este tipo de desafíos que tiene Gorbachev cuando asume el poder, tiene que ver con una pregunta que se hacen muchos historiadores, asociada a ¿Gorbachev anticipaba los efectos que iba a tener la reforma? ¿Gorbachev quería deliberadamente terminar con la Unión Soviética? Porque al final estamos viendo de que no quiere entrar en conflicto directo con los Estados Unidos, quiere salirse de Afganistán, quiere en alguna medida reformar el sistema, está dispuesto a correr riesgos, etc. Por ende, lo que está en juego acá, lo sepa o no lo sepa Gorbachev, es la supervivencia del sistema soviético como un todo. Mi impresión es que él subestima la resistencia que tiene el sistema soviético a la reforma. Y eso creo yo que va a terminar siendo nocivo finalmente para lo que él pretende realizar. Bien, dicho todo eso, es muy conocido, creo yo, al menos resuena en nuestro oído, las reformas que va a aplicar Gorbachev, en un contexto donde estas reformas explican la debilidad de la Unión Soviética, que a su vez no impide la reunificación de Alemania. O sea, ya estamos dirigiéndonos. La primera de sus grandes reformas va a tomar el nombre de Glasnost, muy conocida, digamos, ¿no? Y Glasnost puede ser traducido literalmente como publicidad. Y es la idea de tratar de generar aperturas políticas y aperturas informativas dentro de la Unión Soviética. Ahora, ¿por qué un sistema buscaría controlar la información? Y eso es bastante obvio, porque tal cual como lo demuestran los datos de crecimiento económico, controlar la información, en alguna medida, un mecanismo de control de la opinión pública. Y controlando la opinión pública, confiero estabilidad al régimen y evito entonces fisuras o fracturas del régimen mismo. En consecuencia, todo sistema autoritario tiende a las búsquedas de control de información precisamente con el intento de evitar fracturas del sistema. Y lo que está haciendo Gorbachev es decir lo contrario, es decir, que se expongan las fracturas del sistema. ¿Notan la contradicción o no? Y esto es bien raro. ¿Por qué un secretario general de un sistema que es autoritario decidiría liberalizar la información que circula al interior del sistema? Bueno, hay dos tipos de respuestas que se han dado en torno a la razón por la cual Gorbachev se inclinaría por esta liberalización. Una está asociada al hecho de que Gorbachev sobreestima la capacidad de la ciudadanía soviética de reconocer al sistema como legítimo. En otras palabras, él dice, puedo abrir el sistema y no pasa nada, porque llevamos décadas de desarrollo del sistema soviético donde se constata lealtad del ciudadano soviético sobre el sistema que habita y sobre el sistema que se desarrolla. Por lo tanto, que haya o que no haya control de información es irrelevante bajo esta premisa, porque el ciudadano soviético cree Gorbachev es leal finalmente a la construcción del socialismo. Naturalmente Gorbachev va a estar equivocado en eso, ¿no? Pero es al menos una de las explicaciones. La segunda explicación es una explicación bastante más profunda, la verdad, y que radica en la idea de Gorbachev de decir de que parte de los problemas que tiene el sistema soviético, sobre todo desde el punto de su desarrollo económico, es porque el sistema no está, por así decir, revitalizado, carece de energía, carece, por así decir, del compromiso de los activos o de los insumos económicos para fomentar su desarrollo.
Y Gorbachev, de manera muy interesante, concibe, esto está ligado en realidad también a su experiencia como gobernador, de que una de las razones por la que eso ocurre es porque al trabajador no se le ha tomado en cuenta, o no se le ha tomado en cuenta lo suficiente. El trabajador que bajo, en fin, la serie de escritos y manifiestos y filosofía marxista es clave en la construcción del socialismo, ha pasado a ser, por así decir, una suerte de bujía, un elemento que reitera un mismo trabajo, que se le silencia, que se le evita evidentemente organización, que no se recogen sus opiniones, un trabajador que tal vez conoce mejor que nadie las condiciones de trabajo en toda la Unión Soviética y que simplemente se encuentra aislado. En consecuencia, Gorbachev dice, la manera de mejorar la productividad es revitalizando el sistema, entregando ciertas potestades a los trabajadores. De forma tal entonces de que los trabajadores nos digan, bueno, ¿dónde están los problemas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los asuntos a los cuales hay que prestarle atención? Integrarlos, por así decir, al sistema de forma tal de generar un grado de conexión, llamémoslo así, espiritual con el lugar de trabajo en el cual están radicados. Y por ende, darle voz al trabajador es hacerlo partícipe de su propio trabajo. Darle voz al trabajador, puede ser una expresión bien chilense, es ponerle la camiseta al trabajador, ¿no es cierto?, respecto del sistema soviético. Y por ende, noten también de que acá hay una suerte de inclinación a confiar en el trabajador por parte del propio Gorbachev, que desde el punto de vista de los resultados políticos fue también un cálculo completamente erróneo. Entonces, desde Glasnost y el porqué de esta política, uno es que Gorbachev sobreestima la lealtad de la ciudadanía y en eso se equivocó. Y dos, piensa que integrando a los trabajadores, todo el sistema se verá beneficiado. Y en eso también se equivocó, como vamos a terminar viendo, ¿no? La segunda fase tal vez de este proceso, el proceso también muy conocido porque esta palabra ha pasado a formar parte del vocablo finalmente de la historia, que es la palabra perestroika. Perestroika que significa literalmente reestructuración, ¿sí? Y apunta evidentemente a la reestructuración económica. Si quieren entrar en profundidad en este tema, Mikhail Gorbachev de hecho escribe un libro con ese título, ¿no?, donde él explica parte de las reformas que él está o que busca realizar. La reestructuración es realmente demasiado amplia como para poder indagar en ella de manera específica. Va, por ejemplo, desde tratar de generar mecanismos que eviten el consumo de alcohol en la Unión Soviética, bajo cifras extraoficiales, esto la Unión Soviética nunca lo reconoció, probablemente tenía las tasas de consumo más altas del mundo. Rusia sigue teniendo tasas muy altas de consumo de alcohol, en alguna medida por herencia finalmente de la Unión Soviética, va de ahí, hasta reformas un tanto más radicales. Entonces, simplemente va a tratar de tener una síntesis respecto de esta idea de perestroika. Tal vez su punto más importante está en el hecho de que si Glasnost entrega apertura política, el correlato económico es de apertura económica. ¿Vale? Es decir, un intento al menos de abrir a la Unión Soviética al mercado a nivel mundial. Esa integración de trabajadores que nosotros mencionamos no es solamente una situada a la idea de, ¿no es cierto?, de información, sino que también de dinamismo de la propia economía. La economía soviética era extremadamente rudimentaria y eso obligaba entonces que trabajadores de cierta manufactura literalmente pasasen su vida ahí. No buscasen nuevas oportunidades de trabajo porque eso estaba regulado por ley. Y por ende, lo que está tratando de hacer Gorbachev es integrar a los trabajadores y movilizar a dichos trabajadores de forma tal de que las industrias soviéticas compitan entre sí. Tercero, muy importante, que esto tal vez es una especie de shock, al menos inicial, es empezar a aceptar de manera gradual la entrada de la propiedad privada. Y no solamente eso, sino que dicha propiedad responda a la oferta y la demanda, de manera tal entonces de dinamizar una vez más e innovar en la economía. En cuarto lugar, liberalizar los precios. Hasta ese momento la Unión Soviética funcionaba con control de precios, lo que evidentemente hacía que muchas de sus industrias operasen en números rojos. Y por último, relajar los subsidios estatales.
Vale decir de que si hay una industria que está operando consecutivamente en números rojos, eventualmente podría ir a la quiebra, ¿sí? Ahora, si a esto se le suma lo que dijimos con anterioridad, tendiente a la libertad de opinión, noten que acá se está configurando un escenario muy problemático para la estabilidad del régimen. Tenemos libertad de opinión, publicidad, ampliación de la circulación de la información y tenemos liberalización de la propia economía. Y el resultado es tanto paradójico como interesante desde el punto de vista de sus consecuencias a largo plazo. Creo yo que están situados básicamente en tres cosas. Las consecuencias que se van a derivar de Glasnost, las consecuencias que se van a derivar de Perestroika y la manera en cómo la reforma que está aplicando Gorbachev va a incidir en el Partido Comunista, ¿sí? Entonces, no debe ser muy difícil anticipar de que una de las externalidades de Glasnost va a estar dado en el hecho de que si yo le doy voz a la ciudadanía ocupa esa voz. Si le doy voz a la ciudadanía y me aseguro más aún de que esa voz no va a ser penada y de que hay cierta libertad y cierta tranquilidad que puedo decir lo que yo quiero decir, eso va a tener un problema. Y el problema es que se va a incrementar de manera muy clara las críticas sobre el sistema y sobre el propio Gorbachev. Noten lo que acabábamos de decir, el trabajador debe estar integrado a la economía porque haciéndolo así, toda la economía se dinamiza. Pero el resultado es que el trabajador se integra a la economía y ¿qué es lo que hace? Criticar su mismo lugar de trabajo. Y esto es extremadamente problemático por una razón bien sencilla. Porque en esta circulación de información comienza el siguiente debate. Bueno, ¿por qué la cosa está mal? ¿Qué lleva a que estemos poco competitivos? ¿Por qué nuestro estatus de vida material es peor en comparación con otras sociedades, particularmente occidentales? Y interesantemente, en cartas al director, en los medios de comunicación, en los debates finalmente en los periódicos, en incluso asambleas que comienzan a funcionar, comienza a hacerse la pregunta de fondo. ¿Es esto un problema contingente derivado finalmente de las políticas de Brezhnev o incluso de la resistencia a las políticas de Gorbachev? ¿O es realmente esto un problema que manifiesta algo más significativo? Porque noten o recuerden que este declive del crecimiento económico no comienza con Brezhnev, comienza en realidad con Khrushchev. Pero Khrushchev gestiona un tipo de sistema no muy distinto económicamente hablando que el sistema que gestionó Stalin. Y Stalin basa su programación económica de desarrollo en lo que ya venía finalmente hablando Lenin. Y Lenin finalmente catapulta su sistema económico en función de la interpretación que hace de Marx. Entonces, en esa cronología hacia atrás, la culpa no es de Chernenko, la culpa no es de Andropov porque gestionan lo mismo, no es de Brezhnev, tampoco es de Khrushchev, tampoco es de Stalin, tampoco es de Lenin. ¿De quién es la culpa entonces? La culpa es de la ideología de Marx. Entonces, en ese proceso retroactivo finalmente de evaluación de lo que está ocurriendo, se llega a un punto crucial. El problema es sistémico. El problema no es de gestión, no es de reforma, no es ni siquiera de la Unión Soviética, es simplemente el problema de los pilares sobre el cual la Unión Soviética se ha levantado durante casi 70 años de historia. Y eso hace entonces de que la legitimidad del sistema comience rápidamente a fragmentarse y a fracturarse. ¿Me entienden la consecuencia de Glasnost, ¿no? Que en ese sentido es muy interesante. Lo segundo está ligado por perestroika, que tiene que ver con un hecho bastante evidente. Yo puedo abrir la economía declarativamente, puedo liberalizar los precios, pero debe haber una estructura reglamentaria, judicial o legal que permita finalmente solventar los problemas que tiene toda economía, en términos de resolución de conflictos, en términos eventuales de monopolio, en términos de asegurarse efectivamente de que los precios operen en base a la oferta, a la demanda, etc. Y esa estructura no estaba en pie cuando Gorbachev decide liberalizar la economía. ¿Cuál es el resultado de esto? Esto es extraordinario. El resultado es que de la perestroika se deriva una práctica
muy clara de nepotismo. ¿Por qué razón? La razón es que si yo quiero hacerme con una industria que está eventualmente a la venta, que puede ser privatizada, quien tiene mejores conexiones puede rápidamente acceder a aquella oportunidad. Y eso hace entonces de que hablamos de propiedad privada, hablamos de igualdad, hablamos de competencia, pero una competencia era extraordinariamente reducida, porque era una competencia sobre la cual podían participar únicamente aquellos individuos que estaban conectados con el Politburó, o con el Comité Central, o con el propio Gorbachev. Por ende, esos grados de conexión, ya sea sanguíneo o político, hacían de que comienza a levantarse una suerte de grupo extraordinariamente privilegiado que rápidamente se volvió multimillonario, pero que estaba conectado con el poder político. Y por ende esas promesas de Gorbachev de que más transparencia, mayor oportunidad, mayor liberalización dinamizaría la economía, genera todo lo contrario, provoca o incentiva nepotismo. Y finalmente respecto del problema, ustedes recordarán de que yo les dije, para llevar a cabo una reforma se requiere de consenso. Y el consenso era difícil en este contexto porque el Partido Comunista Soviético estaba virtualmente dividido en cuatro lotes, ¿sí? Entonces noten de que teníamos un lote reformista, al cual pertenecía Gorbachev, pero teníamos otros tantos que eran pragmáticos o neoestalinistas. Y cuando la reforma no empieza a traer los resultados que Gorbachev esperaba, y cuando las reformas comienzan a desestabilizar el sistema, y cuando comienzan a deslegitimar el sistema, el Partido Comunista experimenta una suerte de alteración. Alteración en términos de quién tenía el poder desde dentro de esa fractura. Porque es bastante obvio, pues, ¿no? Si yo soy neoestalinista y yo veía con recelo las reformas de Gorbachev, y Gorbachev hace esas reformas igual, y ahora estoy observando de que las reformas traen una consecuencia de deslegitimización del sistema, ¿cuál es la respuesta obvia que voy a dar siendo neoestalinista? ¿No ven? Tenía razón. ¿No ven que había que retrotraer antes que liberalizar? ¿No ven que había que controlar antes que abrir? ¿No ven que había que volver a la guía de Stalin antes que estos reformistas jóvenes, el Gorbachev tenía 54 años cuando toma el poder, que nos están llevando a una situación que no vamos a poder manejar y no vamos a poder gestionar? Por lo tanto, si uno toma estos tres elementos, el resultado definitivo es uno donde aumenta la ilegitimidad del sistema, se incrementa la desconfianza en las decisiones que está tomando Gorbachev, particularmente por el tema del nepotismo, y el sistema se vuelve inestable. Entonces, noten, Gorbachev toma el poder el año 85, sus primeras reformas comienzan a aplicarse a finales del 86, la perestroika en pleno empieza a funcionar el año 87, y ya entonces a finales de los 80, en un periodo muy corto de tiempo, tenemos este resultado. Volvamos a Gorbachev. ¿Qué podría haber hecho él? Se observa de que la situación que ha estado generando y creando es tan problemática. Bueno, una alternativa es seguir lo que habían realizado los antiguos secretarios generales del Partido Comunista Soviético. Asociarse al mecanismo represivo del Estado. Si yo observo crítica, si yo observo asambleas problemáticas, si yo observo cuestionamientos finalmente al ejercicio del poder, lo que puedo hacer es endurecer, ¿no? Endurecer el control y endurecer la represión. Y Gorbachev no lo hace. Y muchos historiadores conciben de que esto es inaudito y es enigmático. ¿Por qué teniendo la posibilidad de utilizar represión fuerte para apaciguar los ánimos, decide no hacerlo? Y hay quienes dicen de que esto depende en realidad no tanto de cálculos ideológicos o de visión política, depende de la psicología del propio Gorbachev. Una psicología acostumbrada al diálogo, una psicología distinta a lo que fue el comienzo del siglo XX, una psicología que había tenido experiencia en gobierno yendo, como se suele decir hoy día, poniendo las patitas en la calle, y donde entonces su visión de sí mismo era una visión más bien tendiente a la igualdad con el otro, antes que esta jerarquía acostumbrada a los
antiguos secretarios del Partido Comunista Soviético. Por lo tanto, decide no reprimir. Y da un paso más allá. Dice, el principal problema está en que todo esto lo podemos resolver con más recursos. El problema del Estado soviético es que lo poco que tenemos lo estamos gastando en cuestiones innecesarias. Y el resultado de esto es sorprendente, porque públicamente Gorbachev dice, quizás lo que tenemos que considerar es alejarnos de una doctrina que durante mucho tiempo ha contaminado la manera en que tomamos decisiones en la Unión Soviética. Y esa doctrina es la doctrina Brezhnev. Entonces Gorbachev lo que está diciendo es, suspendamos la doctrina Brezhnev. Ahora, para quienes no estuvieron la semana pasada, o para quienes no lo recuerdan, la doctrina Brezhnev era una doctrina, por cierto, que tenía el nombre o el apellido del secretario general, que decía de que la Unión Soviética se comprometía a asistir a aquellas sociedades que tenían una inclinación socialista. Esa fue la razón por la cual la Unión Soviética asiste a Afganistán el año 79. Y esa es la razón por la que contribuyen monetariamente a toda una serie de sociedades en el mundo. Y hoy día Gorbachev está diciendo, eso lo vamos a suspender. Ahora, por favor, tratemos de imaginar cuál es la consecuencia de esto a nivel político. Porque si en alguna medida, por ejemplo, los regímenes de Europa Oriental garantizaban su supervivencia a sabiendas de que si viene un problema van a ser asistidos por la Unión Soviética, hoy día no tienen ese as bajo la manga. Haz que tuvo Hungría en 1956, cuando se movilizaron tropas y apagaron finalmente la revuelta, o que tuvo Checoslovaquia en 1968, la famosa Primavera de Praga, donde también la Unión Soviética se movilizó para apaciguar la protesta que había ahí. Y ahora Gorbachev está diciendo indirectamente, si hay protestas o si hay cuestionamientos, la Unión Soviética no los va a asistir. Piensen que esto es realmente una bola de nieve, porque en alguna medida anima entonces a quienes están escuchando y prestando atención, particularmente en regímenes de Europa Oriental, de que es posible presionar a cada uno de sus gobiernos sin el temor de que vengan los tanques soviéticos y terminen entonces con ese proceso. Eso es lo que va a dar pie, y acá no voy a hablar de esto, pero va a dar pie, por ejemplo, a solidaridad en Polonia. Eso es lo que va a dar pie a las revoluciones en Hungría. Y eso es lo que va a dar pie también a un movimiento social muy importante en Rumania que va a tratar de ser apaciguado por la fuerza, pero que va a terminar con su dictador Ceausescu asesinado. Entonces, en ese contexto, finalmente podemos llegar a Alemania. Perdón por toda la vuelta que me tuve que dar, pero era muy importante, ¿no? Ustedes saben de que Alemania estaba dividido, ¿no es cierto?, desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben también de que producto de la manera en cómo estaban situados físicamente los ejércitos, una parte de Alemania fue ocupada y fue administrada por un periodo de tiempo por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, la parte occidental, y otra parte, la parte oriental, administrada por la Unión Soviética. Al interior de la parte oriental se encuentra la capital Berlín, que a su vez fue dividida, ¿no es cierto?, en dos, Berlín Occidental y Berlín Oriental. Eso significaba de que técnicamente, si un berlinés oriental pasaba a la zona occidental, en rigor estaba en Alemania Occidental, Alemania Federal, y no la República Democrática Alemana. Bueno, el problema es que muchos berlineses orientales querían salir de Berlín Oriental. No está muy claro la cantidad. Yo acá traje una fuente que habla más o menos de algo así como 400.000 personas tratando de salir todos los años de Berlín Oriental para entrar a Occidente y por lo tanto tener libre acceso a la sociedad occidental. Y eso es obviamente muy problemático, porque la salida de cientos de miles de personas de una sociedad declaradamente socialista es un problema para la legitimidad del sistema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitarla. ¿Cómo se evita? Bueno, primero se evitó con represión, efectivamente. Luego se evitó con alambrado de púa. Luego se evitó con mucha vigilancia. Pero nada de eso resultó. Pues. Lo que sí resultó fue, bueno, pueden verlo, pues, ¿sí? Fue levantar el muro. El muro de Berlín, que lleva finalmente los números completamente en descenso, comenzando el año 61. El muro fue construido, de hecho, ese año. No se sabe exactamente bien
cuántos berlineses trataron de sobrepasar el muro. Las cifras orbitan en torno a algo así como 100.000 en un periodo que va entre el año 61 y el año 89. De esos 100.000, de acuerdo al menos una historiadora, Mary Elise Cerote, pueden haber pasado 5.000, y de esos 5.000 tal vez murieron 600, siendo asesinados por los guardias de Berlín Oriental. Es muy importante determinar de que el muro de Berlín es en realidad un sistema, donde el muro es una parte de ese sistema, pero no es la totalidad de ese sistema. Es un sistema muy complicado, con toda una serie de restricciones, digamos, donde se generaba una zanja literal entre Berlín Oriental y Berlín Occidental, y donde el muro que nosotros vemos es en realidad lo que vemos desde el lado occidental, no desde el lado oriental. Desde el lado oriental había otro tipo de restricciones, etcétera, con evidentemente panópticos que evitaban la salida de personas y que vigilaban constantemente esa situación. Muy llamativamente, a lo largo de toda la historia del planeta, los seres humanos hemos construido muros, ¿sí? La Gran Muralla China, el muro justiniano, el muro británico, el muro de Trump, el muro de Orbán. Pero lo que es llamativo es que en comparación, todos esos muros que yo acabo de describir son muros que intentaban dejar fuera, intentaban evitar la entrada de un agente exógeno, parasitario, hacia el interior. Y sin embargo, el muro de Berlín es raro en ese sentido, porque es algo que trata de dejar dentro, no fuera. Es decir, más que evitar la entrada, que noten igual, si uno va acá, hubo algunos intentos de entrar del oeste hacia el este, particularmente en términos de reunión familiar, sobre todo, ¿no? Pero es un muro que trata de dejar fuera. Es decir, es un muro que se levanta con el entendido de situar a Berlín Oriental de manera completamente cercada, básicamente como si fuese una cárcel. ¿Cómo colapsa el muro de Berlín? Noten, por favor, de que la situación de Alemania es, por así decir, codependiente de lo que está ocurriendo en la Unión Soviética. Gorbachev ya ha dicho, me voy a alejar de la doctrina Brezhnev, ¿no? Y por ende ese riesgo de Alemania Oriental de observar el camino de tanques soviéticos se ha eliminado. Para entender, creo yo, el colapso del muro de Berlín hay que dar un rodeo muy breve, porque la verdad de las cosas es que el colapso del muro de Berlín no comienza con Berlín, comienza con Hungría, con la crisis de Hungría, como suele ser denominado. Y que es una crisis que fue gestionada por el entonces, digamos, canciller de Alemania Oriental, Erich Honecker. Honecker, que todos ustedes saben, tiene una conexión directa con nuestro país, porque Honecker solicitó asilo en la embajada chilena y hace entonces de que Chile esté involucrado en un periodo de Guerra Fría crítico y donde tenga un dilema diplomático muy, muy problemático para la Cancillería chilena en su momento. Entonces, ¿por qué estoy mencionando a Honecker? Bueno, porque resulta de que durante toda la Guerra Fría, los ciudadanos de Alemania Oriental hacían lo que hacemos todos nosotros cuando llega el periodo de vacaciones. Nos buscamos un lugar para relajarnos. Algunos para tomar mojito, lo que sea, pero bueno, relajarnos, ¿no? Y era muy común que los ciudadanos de Alemania Oriental visitasen países dentro de su órbita. De hecho, no podían visitar países fuera de Occidente, salvo casos absolutamente excepcionales, usualmente visitas de Estado y otro tipo de cosas, o bajo permisos absolutamente excepcionales. Y resulta de que en este contexto, nuevamente, Guerra Fría, donde se está liberalizando políticamente las sociedades, donde Brezhnev ya no es una sombra, Hungría está teniendo un problema económico. Van a decir, ¿por qué estoy hablando de Hungría? Bueno, me voy a dar a entender. Y ese problema económico de Hungría es resuelto por un sujeto de nombre Károly Grosz, que fue su primer ministro en su momento, tratando de imitar lo que estaba haciendo Gorbachev en la Unión Soviética, vale decir, abrir la economía.
y particularmente permitir tránsito comercial más expedito con los países fronterizos de Hungría. Hasta acá me siguen. Esto es muy importante. ¿Cuál es uno de los países fronterizos de Hungría? Austria. Austria no forma parte de Europa Oriental. Y en un momento del tiempo, Hungría decide abrir su frontera con Austria con la finalidad de incentivar y energizar el comercio entre ambos países para salir del problema económico que tenían. ¿Dónde van a veranear los alemanes orientales? Bueno, ya les dije, al bloque oriental. Entre ellos, Hungría. Los alemanes orientales visitan Hungría porque, si han estado en Hungría, Budapest, el lago Balotón, las tinajas de agua caliente, los museos, en fin. 60.000 alemanes orientales visitaron Hungría el año 89, en el verano del año 89, mediados de año. Justo en el momento en que se están abriendo las fronteras con un país occidental. ¿Y dónde van los alemanes? Bueno, se van a Hungría, pero aprovechando, ¿por qué no visitamos Austria? Y ahí caen en la órbita occidental, pudiendo trasladarse a cualquier país del mundo, dado que están acá, incluyendo transitando hacia Alemania occidental, que por cierto tenía los pasaportes preparados para todo ciudadano de Alemania Oriental para entregárselos de inmediato. Algo muy parecido ocurre con otro de los destinos favoritos de los alemanes, que es Checoslovaquia. Y Checoslovaquia, debido al alejamiento Brezhnev, debido a los problemas económicos, debido a la limitación de reforma, también decide abrir su frontera. Los alemanes que están visitando Checoslovaquia, ¿dónde deciden ir a ver las montañas, en fin? A Austria también. Por lo tanto, en un periodo crítico de finales de los 80, flujo de alemanes orientales están yendo a Austria y luego a Alemania Occidental, bajo el visto bueno indirecto de las autoridades de Alemania Oriental. ¿Me entienden? Y esto es inaceptable. ¿Quién tiene la culpa? El señor Honecker, que está gestionando la salida de turismo de los alemanes fuera de su país. Y por ende, Honecker no puede seguir. Esa es una de las razones por las cuales va a terminar yendo a Moscú y luego solicitando asilo. Es removido y en su lugar es reemplazado por Egon Krenz. Y Egon Krenz entiende rápidamente de que es necesario abordar el tema de salida de turistas de Alemania Oriental. Gestionarlo, controlarlo. No puede reducir a cero el asunto porque es muy difícil decirle, usted ni siquiera puede visitar a países de Europa Oriental. Pero a ver, ¿pero cómo? Si yo soy socialista y quiero visitar un país socialista, ¿cómo no me va a dejar? Es un problema de legitimidad finalmente para el régimen. Y por lo tanto lo que está haciendo Krenz es decir, tratemos de gestionar este asunto, seamos selectivos con la entrega de pasaporte, de manera que este flujo que hace este camino, o Checoslovaquia para Austria, o Hungría para Austria, se aminore y se detenga. Elaboran una ley. Es una ley que va a entregar pasaportes con un cierto visado, bajo cierta revisión, y se llama conferencia de prensa para informar de esta nueva reglamentación de salida de alemanes orientales. Saben hasta hacia dónde estoy yendo, ¿cierto? Probablemente uno de los sujetos que no quiso ser protagonista de la historia, pero terminó siéndolo, es Günter Schabowski. Nadie lo conoce, pero jugará un rol absolutamente crucial. Porque Günter Schabowski es el portavoz del gobierno alemán oriental y es por ende el responsable en comunicar la nueva política de salidas que tiene el gobierno alemán oriental. ¿Y qué es lo que dice Schabowski? Dice, el gobierno alemán oriental abrirá sus fronteras. Y el gobierno alemán oriental entregará pasaportes sin mayor revisión. Todo lo contrario de lo que Krenz había insinuado. Le pregunta un periodista italiano, ¿cuándo va a comenzar a aplicarse esta política? Responde Schabowski, de inmediato. Pueden, por favor, buscar en YouTube Günter Schabowski y está la conferencia de prensa que relata exactamente lo que yo estoy diciendo. ¿De inmediato le vuelven a preguntar? De inmediato. Y toman dos elementos, pues. Alemania Oriental va a abrir su frontera, no dice hacia dónde, no dice cómo, no dice en qué dirección, y se aplicará esa política de inmediato. Resultado,
1 hora y media después, decenas de miles de personas están en los puestos de control adyacentes al muro de Berlín, queriendo pasar hacia Berlín Occidental. Y los guardias que están controlando esos puestos de control dicen, bueno, pero es que Schabowski acaba de decir que podemos permitirlo, o sea, alguien está diciendo que no, que sí, que no. La gente presionando obviamente para entrar. Esto es política de gobierno, lo acaba de decir el portavoz. Bueno, y los guardias en confusión, si lo está diciendo el portavoz, bueno, supongo entonces de que es una orden oficial. Y se abren finalmente entonces las fronteras del muro. Es muy importante decir de que se hablan los puntos de control adyacentes al muro. No es que se derribe el muro, ¿no? Sino que el muro estaba vigilado en ciertos puntos donde uno efectivamente podía transitar con autorización. Son eso lo que se levanta, pero a partir de ahí, en fin, prácticamente no es posible detener el flujo de personas que mediante una orden de Schabowski se abalanzan sobre el muro de Berlín queriendo transitar hacia el lado occidental. Y las imágenes evidentemente son emblemáticas. Ahora, obviamente la pregunta es, ¿por qué diablos Schabowski dijo lo que dijo? Bueno, hay quienes dicen, yo estoy en desacuerdo con eso, hay quienes dicen de que lo hizo a propósito, ¿no? Que creía básicamente de que el destino Alemania Oriental tenía punto final y que por lo tanto, desobedeciendo órdenes de Krenz, decide, digamos, autorizar la salida. Yo creo que eso es poco plausible. La verdad de las cosas, que si uno revisa la evidencia, uno se da cuenta de que Schabowski cayó en un pecado típico de los sistemas socialistas. Llegó a la conferencia de prensa muy mal preparado, no se había leído la ley. Entonces llega ignorando realmente el detalle de la ley. Cuando le hacen una pregunta, improvisa y frente a la improvisación, finalmente pone en marcha un proceso político que luego ya no va a poder detener. Ahora, por favor, quedémonos con el siguiente punto. Es cierto, hay un flujo ahora constante de alemanes orientales hacia Alemania Occidental, pero no hay nada relativo a la discusión de reunificación. Hasta ahora, Alemania Occidental y Alemania Oriental siguen siendo dos países independientes, más allá de que haya flujo. Y en los primeros meses, incluidos los meses que termina el derribamiento del muro de Berlín, el muro de Berlín comienza a ser destrozado por partes en noviembre del año 89. Finalmente, grandes porciones del muro caen en diciembre del año 89, en un periodo de un mes muy corto. Hasta diciembre del año 89, nadie realmente imaginaba de que la trayectoria era una tendiente a la reunificación. Más aún, Francia se oponía a la reunificación. Gran Bretaña se oponía a la reunificación. Gorbachev, que evidentemente veía esto con estupefacción, decía, bueno, esto puede ser el mejor de dos males. Aceptamos el flujo, pero Alemania Oriental sigue siendo parte de nuestra zona de influencia, ¿no? ¿Qué es lo que dice Gorbachev expresamente? Yo traje acá, vamos a tomar un gustito nuevamente, un libro que edité y escribí junto con otros colegas en la universidad, que se llama La ciudad dividida, a 30 años de la caída del muro de Berlín. Fue escrito en 2019. Y indagamos en los archivos y llegamos a comunicaciones secretas que tuvo el gobierno alemán de la época con el propio Gorbachev. Y un espacio de un capítulo, que por cuestiones de pudor no voy a decir que lo escribió, pero me dice que es muy bueno, donde aparece esta transcripción, ¿ok? Esto para que noten en qué esquema mental está Gorbachev una vez que el muro de hecho ha caído. Esta es una conversación privada que tiene con Egon Krenz, la jefatura finalmente de Alemania Oriental. Dice Gorbachev, creo que hemos mantenido la línea correcta, pararnos firmemente en favor de la coexistencia de dos estados alemanes y como resultado llevar un amplio reconocimiento internacional de la República Democrática Alemana, Alemania Oriental. Es decir, él todavía está en el esquema de que Alemania Oriental va a seguir, digamos, con vida por algún tiempo más. Debes saber, le dice a Krenz, que todas las figuras políticas serias, Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña, Mitterrand, presidente francés, Andreotti, primer ministro italiano,
Jaruzelski, el que estaba todavía al menos al mando en Polonia, e incluso los americanos no están buscando una unificación. Entonces, creo yo que esto es importante porque disuelve la idea de que este es una especie de proceso automático, ¿me entienden? Cae el muro de Berlín, automáticamente viene la reunificación. La verdad de las cosas es que fue un proceso muy complicado, con muchos riesgos y con muchos problemas. Pero donde sí hay alguien que creo yo que puede ser calificado como el principal responsable de avanzar hacia una reunificación, y que es el canciller Helmut Kohl. Ahora, Kohl, que en ese momento era primer canciller finalmente de Alemania Occidental, entiende rápidamente el problema. No pensemos simplemente en cuestiones simbólicas, pensemos en cuestiones materiales. Cientos de miles de personas están entrando a mi país. Cientos de miles de personas tienen que buscar trabajo en mi país, por ende. Tienen que buscar vivienda, tienen que ser asistidos, ¿no? Se está vaciando además Alemania Oriental y eso le está provocando problemas económicos a la propia Alemania Oriental. Europa Oriental está colapsando. Por ende hay un problema de gestión de personas, de gestión de la economía, de manejo de crisis, que hace a Kohl entonces pensar de que quizás cabe avanzar para tratar de lograr una gestión adecuada en la unificación de las Alemanias. Es decir, un problema y una crisis es lo que lleva a Kohl a calcular de que es posible eventualmente avanzar en torno a eso. Ahora, no podía hacerlo solo. Él tenía que sondear cómo estaba el escenario. De hecho, él visita Moscú y habla con Gorbachev. Gorbachev es renuente a la idea. Lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Es renuente a la idea de una Alemania unificada, porque eso en alguna medida significa de que ya la Unión Soviética no tiene presencia al medio de Europa. Ahora, dicho todo eso, Gorbachev parece que también comprende de que la inercia no está a su favor. Y por ende, lo que hace Kohl es conectar con Gorbachev y tratar de articular un escenario que le permita que la idea de unificación tenga legitimidad. ¿Cómo hace eso? Reuniendo a los países iniciales de la partición de Alemania. Y por lo tanto, lo que propone Kohl, con el visto bueno de Gorbachev, es generar una cumbre, la cumbre de Bonn se llamó en ese momento, donde participa Alemania Occidental, Alemania Oriental, Francia, Gran Bretaña, los americanos y la Unión Soviética en el intento de reconfigurar finalmente Alemania, viendo entonces que el punto histórico ya más o menos estaba perdido. Esto obviamente no fue un proceso automático. Junto con Bonn hubo una cumbre en Moscú, hubo una cumbre en París, hubo una cumbre en Berlín. Y el gran punto de discusión fue siempre, desde el punto de vista de Gorbachev, qué ocurre estratégicamente con una potencial Alemania unificada. ¿Hacia dónde se inclina? Quiero mencionar esto porque este es un foco de discusión actual por parte del actual presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. ¿Hacia dónde se inclinan estratégicamente los países? Y en este momento Kohl y Gorbachev estaban pensando básicamente en ¿Alemania unificada pertenece o no pertenece a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Y Kohl, muy enfático, y sabiendo además que contaba con el apoyo de los países occidentales, dice, si somos unificados, esta es una decisión soberana. No es una decisión en la cual la Unión Soviética pueda tener algún tipo de injerencia. Y Gorbachev da por perdida la pelea. Es muy interesante de que el tratado de reunificación final, que se firma en Moscú en septiembre del año 90, se alcanza a ver a Gorbachev. Para quienes están al fondo, está a la mitad a mano derecha ocupando una corbata roja. Y noten por favor el temple Gorbachev. Una mirada perdida, una mirada hacia el horizonte, una mirada como sabiendo de que finalmente el mundo que él había habitado está cambiando y que no lo puede detener. Porque esta firma de reunificación, él entiende, creo yo, que también le toca en alguna medida a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, es interesante porque frente a intentar generar recursos para evitar la reunificación, decidas no hacerlo, pero con el otro articulado que lleva entonces defender a la Unión Soviética en su viabilidad, ¿no? Entonces, volvamos sobre eso. ¿Qué ocurre entonces con la Unión Soviética? Este es un mapa que muestra la división administrativa de la Unión Soviética. Ustedes pueden ver, está dividido en muchos pedacitos, algunos de ellos en Asia Central,
otros de ellos en lo que actualmente es Ucrania, Bielorrusia, Moldovia, en fin. Y debido a todo este tipo de procesos, algo que Gorbachov no había anticipado es suponer de que la ideología lograba subsumir las diferencias religiosas, étnicas e idiomáticas de cada una de estas comunidades. Entonces, junto con Glasnost y con Perestroika, claro, abre el sistema, pero también permite la entrada de separatismo al interior de la Unión Soviética. Y eso es lo que empieza a experimentar. A partir de comienzos de los 90, toda una serie de grupos, viendo lo que ya estaba ocurriendo en Europa Oriental, viendo el muro de Berlín, viendo la debilidad de Gorbachev, dicen, bueno, está bien, somos kazajos, pero no somos eslavos. Hemos pertenecido a la Unión Soviética, pero también, tal cual como Polonia, como Hungría, como Bulgaria, queremos nuestra propia independencia. Entonces Gorbachev empieza a experimentar un proceso independentista en toda la Unión. Él dice, la manera de salvaguardar esto tal vez es con democracia. Y le preguntan a Gorbachev, ¿democracia de partido único? Un poquito contradictorio. Entonces Gorbachev entiende de que no puede coexistir el monopolio del poder por parte del Partido Comunista más la democracia. Son ideas, por así decir, que se repelen. Y por ende, en un proceso de completa debilidad, hay un último acto desesperado. ¿De qué manera se puede salvar la supervivencia de un régimen? Con la fuerza. Hay un intento de golpe de Estado en la Unión Soviética, el año 91, agosto del año 91. Literalmente salen los tanques a la calle para detener finalmente un proceso que se avisoraba como teniendo un resultado fijo. Fue un golpe, se le suele denominar de mandos medios, fue un golpe que no despertó el apoyo de la política, fue un golpe que apaciguó rápidamente y por ende no tuvo un impacto mayor, pero ya después de esto el sistema estaba completamente deslegitimado. Y Gorbachev entiende de que una de dos, o resistimos con mayor magnitud, volcando entonces a este proyecto a una potencial guerra civil, o simplemente retrocedemos y declaramos entonces a la Unión Soviética muerta. Eso es lo que finalmente va a ocurrir el 8 de diciembre del año 91, época en la que se firma el llamado Tratado de Belashevo, donde Bielorrusia, Ucrania y la Federación Rusa, que eran los únicos que se mantenían en esta unión, declaran que la Unión Soviética formalmente ha dejado de existir y que cada uno de estos países va a ser independiente, dando pie entonces a un proceso que va a encabezar en ese momento Boris Yeltsin. Boris Yeltsin que tomará entonces la posta de Gorbachev, ya no como secretario general del Partido Comunista Soviético, sino como primer presidente de una federación rusa independiente. Federación rusa que seguirá sobreviviendo con el trauma de haber sido la principal república de un proyecto socialista, proyecto que colapsó, y ver cómo los países que pertenecían a esa república, entre ellos Ucrania, comienza a transitar en su lealtad en otra dirección. Cuestión que, no es necesario decirlo, anticipa muchas de las cosas que estamos viendo al día de hoy. Espero que haya quedado algo claro lo que he tenido que decir. Gracias por haberme escuchado.